¿Qué tal, promo 2024? Continuamos con el análisis de la prueba diagnóstica que realizaste la semana anterior. Iniciamos con la pregunta número 4. Nos dice que la electronegatividad es la capacidad que tiene un átomo para atraer electrones hacia sí mismo. En este proceso se combinan las sustancias con el fin de formar un enlace químico. Estas propiedades pueden variar según la posición en la que se encuentre. A continuación se representa la ubicación de algunos elementos químicos con las letras A, B, C y D, todas mayúsculas, teniendo en cuenta la información anterior, cuál es el elemento químico o los elementos químicos de los que se muestran en el esquema. Tienen mayor electronegatividad que D. Entonces, ¿cuáles tienen más electronegatividad que D? Y nos dan cuatro opciones. Entonces, recordemos lo que comentábamos en el video anterior, que la estructura de la pregunta siempre está formada por tres partes, tres elementos fundamentales que conforman la estructura de la prueba tipo ítem. Una información que aquí consta de un texto bastante claro, nos habla acerca del propósito de la electronegatividad, que básicamente es la capacidad que tiene un elemento de atraer los electrones de otros átomos. ¿Para qué? Con la intención de formar enlaces o nuevas sustancias. Y también nos entrega un esquema a través del cual nos van a preguntar. Entonces, y el enunciado nos dice de esta forma, teniendo en cuenta la información anterior, o sea, de esta información, cuáles elementos químicos de los que se muestran en el esquema tienen mayor electron. Y la tercera parte, pues obviamente son las opciones para las respuestas. Como puedes apreciar, son bastante extensas, ¿verdad? Estas opciones de respuesta. ¿Por qué? Porque como vimos también en el video anterior, nos regala esta información de que se trata de que es una pregunta de el componente químico de las ciencias naturales, específicamente tiene que ver con los aspectos físico-químicos de las sustancias, solamente de sustancias, no de mezclas, y que se trata de la explicación de fenómenos. Por eso la pregunta tiende a ser un poco más extensa, mejor dicho, las opciones de respuesta. No así como vimos en la última pregunta del video anterior, donde las opciones solamente constaban de unos términos, unos conceptos. ¿Por qué? Porque simplemente se estaba haciendo uso del conocimiento científico. Acá tienes que argumentar. Entonces queda claro las tres partes de la pregunta tipo ítem. La información, el enunciado, que es el que nos indica hacia dónde tenemos que dirigirnos para responder en forma acertada, y las opciones de respuesta. Percata entonces que te refieren de que con el elemento en el cual se va a determinar o se va a hacer referencia mejor es el elemento D, el cual tiene más electronegatividad que estos elementos. Entonces, vamos a mirar, a recordar prácticamente las propiedades de la electronegatividad. Sabemos que la electronegatividad es una propiedad periódica que aumenta en la tabla periódica de izquierda a derecha. O sea que cada elemento que esté a la derecha de otro siempre tendrá mayor electronegatividad, a la excepción de los gases nobles. Recuerda que los gases nobles ya son estables por condición y que todos los demás se quieren parecer a ellos. Estos que tú ves tachados aquí realmente tienen electronegatividad cero. El criptón, el xenón y el radón tienen electronegatividad diferente de cero, pero son muy pequeñas. ¿Eso qué hace o qué consecuencia trae? Que los elementos más electronegativos están en el grupo 17 o 7A que tenemos aquí. Y el más electronegativo de todos será el que está en este rincón del extremo derecho superior, o sea, el flúor. Teniendo en cuenta esta información extra que te estoy entregando, entonces miremos las opciones de respuesta. Aquí nos habla entonces de que aquí tenemos solamente A, solamente C, A y B, C y B. Entonces, de acuerdo a lo que acabamos de mirar, los elementos que son más electronegativos están a la derecha y hacia arriba. Entonces, y vamos a ver cuál es más electronegativo que D. Entonces, aquí nos dice que solamente A, porque está un periodo arriba de D, realmente está dos periodos, ¿verdad? Porque tenemos este periodo que es el 4, este que es el 3 y el A está en el periodo 2.
de pronto eso daña o contamina un poco la opción de respuesta a esta, que era factible. Solamente C, vemos que no, porque C está a la izquierda, D está a la derecha, D tiene mayor electronegatividad que C. Entonces, estas dos van decayendo, son falsas. Miramos la última, C y B. Ya vimos que C no es posible, lo cual contamina a esta opción y la elimina por sí mismo. ¿Qué nos va a quedar entonces? De que A y B. De hecho, A y B están a la derecha de C. Teniendo en cuenta simplemente la propiedad de crecimiento en forma horizontal, podemos determinar que la respuesta correcta es la C en esta ocasión. Sigamos entonces con la pregunta número 5. Entonces nos dice de esta manera. A los químicos les interesa conocer la masa de los reactivos necesarios para obtener un producto en una reacción química. Esto hace referencia al propósito de la estequiometría, a lo que se busca siempre tanto en laboratorio como una producción en planta. En otras palabras, este se puede obtener a partir de una cantidad de reactivos. Para resolver estos procedimientos se hacen mediante cálculos estequiométricos. Un estudiante desea calcular la combinación del hidróxido de aluminio, cuya fórmula molecular es AlOH 3 veces. Recuerde que está entre paréntesis, indica que esta molécula OH se repite 3 veces, mientras que el aluminio está una sola vez, cuya masa molecular es 78 gramos por mol. Más agua, esta es la reacción química generando el siguiente producto. Aquí tenemos este elemento que realmente es el óxido de aluminio. De pronto aquí hay un error, ¿verdad? Aquí dice que se combina el hidróxido de aluminio. Aquí lo que tenemos combinando es el óxido de aluminio con el agua para poder formar el hidróxido de aluminio. De acuerdo a la siguiente estructura. De esto tenemos una mol, de esto tenemos 3 moles y de esto tenemos 2 moles para que den relaciones estequiométricas. Y tenemos una ecuación estequiométrica que es la determinación del número de moles. Esa se halla como dividiendo la masa del compuesto, la masa que tenga, sobre el peso molecular. Generalmente lo que siempre se busca, tanto en laboratorio y especialmente la producción en planta, como decíamos ahorita, o sea, a nivel industrial, lo que se busca es este aspecto que es la masa del compuesto en gramos. Entonces, para eso, ¿qué se puede hacer? Sabemos que utilizando esta operación que tenemos aquí, no esta ecuación, simplemente vamos a trasladar este peso molecular que está dividiendo la masa y pasa a multiplicar el número de moles. Esta es la información. Ahora viene el enunciado, dice, teniendo en cuenta el experimento del estudiante, o sea, toda esta información que está entregado, si en una ración se obtiene 3,5 moles de hidróxido de aluminio, ¿a cuántos gramos equivalen estas moles? Simplemente te preguntan por el hidróxido de aluminio, no te preguntan ni por el óxido ni por el agua. Y te dicen que hay 3,5 moles, o sea, 3,5 moles es esta cantidad, número de moles. Y también te han dado la masa molecular o el peso molecular, que para el caso es igual, que es 78 gramos. Entonces, como te decía ahorita, simplemente pasas a multiplicar el peso molecular por el número de moles, lo multiplicas entre sí y obtienes de esa forma el resultado. Entonces, hagamos la operación que estamos indicando, ¿verdad? Tomemos la calculadora, vamos a acomodarla de este lado y multiplicamos los datos que nos entregaron. Son 3,5 moles y lo multiplicamos por la masa molecular o el peso molecular, que es 78. Eso nos da el valor que nos están pidiendo, que es un total de 273. Por lo tanto, la respuesta correcta es, en este caso, la opción B. ¿Ok? Entonces, continuamos con la información de la siguiente pregunta. Vamos a mirar, tenemos el tiempo para hacerla. La pregunta número 6 dice, la aleación química se conoce como la combinación de dos o más elementos, de los cuales al menos uno es un metal para constituir un nuevo material que tenga las propiedades de sus componentes, dado que no se producen reacciones químicas entre los elementos, es decir, sus átomos no se entrelazan ni cambian de constitución de sus moléculas. Por lo general, el material resultante siempre tendrá características metálicas. Nos están hablando entonces acerca de lo que es una aleación química, que siempre se trata de combinación generalmente de metales, unas combinaciones
en las cuales no hay reacciones químicas, es una mezcla. Un ejemplo de ello son el bronce, el acero, son aleaciones muy usadas. De acuerdo con la información anterior, este es la información, ¿ok? Y este sería denunciado. De acuerdo con la información que se acaba de entregar, se puede deducir que las aleaciones son generalmente ¿qué? Entonces dice aquí, mezclas heterogéneas de dos o más metales, mezclas homogéneas de dos o más metales, mezcla de dos o más no metales alcalinos, óxidos metálicos que conducen la corriente eléctrica. Entonces, repasamos nuevamente la información. Ahí tú vas a concluir que dice que por lo menos uno de ellos es metal. O sea, que la última opción donde dice que son óxidos metálicos ya se descarta. Lo mismo que la C, mezcla de dos o más elementos no metálicos. Digo que ya tienen que ser metales para que sean obviamente una aleación. Entonces quedan las dos opciones, la A y la B. Y recuerda que cuando se tiene estas aleaciones, esta combinación, resulta que no se aprecia dónde queda cada componente. En el caso del acero, no se sabe dónde queda el hierro, tampoco se sabe dónde queda el magnesio, que es otro de los componentes que son fundamentales en el acero. Obviamente, no se puede apreciar, y si no se puede apreciar las fases, se identifica de que se trata obviamente de una mezcla uniforme. Y si es uniforme, en este caso sería la respuesta correcta la B. Son mezclas homogéneas de dos o más metales.